Bueno, estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Estamos al final de Marcos y ahí vamos a continuar hoy. De Marcos 4, perdón. Aunque la semana pasada avanzamos a Marcos 5, todavía no nos hemos ido de Marcos 4, de la parte final de Marcos 4, de Marcos 4:35 en adelante, que dice que aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y les dijo, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La semana pasada hablamos de los milagros, ¿te acuerdas? Y hablábamos de que claro que nuestro Señor hace milagros, sigue haciendo milagros. Aquí lo vemos calmando la tempestad. ¿Qué quiere decir? Que nuestro Señor Jesús tiene autoridad, tiene poder sobre cualquier cosa de la naturaleza, sobre huracanes, sobre tempestades, terremotos, eclipses, lluvias, granizos, sequías. Él tiene poder sobre todo eso. Y por eso después nos fuimos a Marcos 5, ¿te acuerdas? Para combinarlo con porque Marcos 5 principalmente habla de otros tres tipos de milagros. De Marcos 4, 1 al 20, Marcos 5, 1 al 20, es el pasaje del endemoniado gadareno. Y vimos cómo Jesús tenía poder también sobre los demonios, ¿ok? Él es el soberano, acuérdate que Él está sobre todo. Ahí en Marcos 5:17, haciendo un paréntesis, nada más para explicarte algo, del 5:17 al 20, dice que comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos, y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Aquí nada más de pasadita, no es el tema de hoy, pero no sé si veas cómo a él no le dijo: vete a casa y cuéntales lo que ha hecho el Señor contigo. Pero no sé si habías visto antes que a la mayoría les decía que no se lo dijeran a nadie, ¿no? No sé si ves el porqué, que está un poquito claro, pero pues si no lo ves, para eso era el paréntesis. Por ejemplo, en Marcos 1:43, yo creo que es el que nos da mucha luz cuando hablábamos del leproso, ¿te acuerdas? Le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo y a divulgarlo, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, ¿okay? Porque a unos sí y a otros no. Por ejemplo, a los que les decía que no lo publicaran, era porque Jesús todavía quería predicar ahí, quería enseñar ahí. Y cuando ellos publicaban lo que hacía, pues pasaba lo que dice ahí al final del 1:45, que ya no podía entrar a aquellos lugares. Por eso, por lo regular, él, aunque sanaba y aunque hacía milagros, y les decía: pero no se los digas a nadie, porque luego ya iba a haber mucha gente y ya no iba a poder entrar a predicar. Pero acá, si te fijas en el 5, el que estamos leyendo, ahí pasó al contrario. Ahí le dijo: sí, ve y públicales. Pero porque a él sí le dijo que ve y públicales, porque si te fijas, de ese lugar
lo habían corrido, ya no lo iban a dejar entrar. Entonces él ya no iba a predicar ahí. Entonces por eso le dice, ahora ve tú y si tú sí predícales. A los otros les decía que no, pero a este le dijo que sí, porque ahí no lo iban a dejar entrar. Si te acuerdas, en el 5:17 le dijeron que se fuera de sus contornos, ¿verdad? No sé si tenías esa duda, si no, pues ya como quieras. Ya te la di, pero a veces sí se puede decir uno más, porque a unos les decía que sí y a otros les decía que no. Pero cuando les decía que no era para que no hubiese tanta gente todavía por los milagros, sino porque él quería predicarles. Y en este caso les dice que sí, porque ya no lo iban a dejar entrar a él, entonces manda a predicar a alguien. A nosotros, ¿qué nos manda? ¿Que hablemos o que callemos? A nosotros nos manda que hablemos, ¿ok? Igual porque alguien puede confundirse, mira, a ellos les decía que no predicaran, sí, pero para nosotros es que sí hablemos, que sí prediquemos, ¿no? Nosotros somos Jesús para la gente hoy, ¿ok? Bueno, después de Marcos 5:21 en adelante, ya vimos ahorita era el endemoniado gadareno del 1 al 20, del 21 en adelante vimos la historia de Jairo, de la hija de Jairo, y cómo en medio de la historia de la hija de Jairo se encuentra con la mujer que tocó el manto y quedó sana, ¿ok? Vimos entonces en Marcos 5 que Jesús tiene poder y autoridad y sobre demonios, que Jesús tiene poder y autoridad sobre enfermedades y que Jesús tiene poder y autoridad sobre la misma muerte, porque a la hija de Jairo ya estaba muerta y él la levantó, ¿verdad? Eso es lo que vimos la semana pasada y al final terminamos hablando un poco de la fe, ¿ok? Estas tres y la de Marcos 4, cualquier prueba, ¿qué hace en nosotros? ¿Cuál es el propósito? Y veíamos que el propósito de las pruebas es mostrar nuestra fe, ¿sí? ¿Cómo está nuestra fe? Ese es el principal propósito, mostrar nuestro crecimiento, nuestra madurez, y de eso vamos a hablar un poco hoy. Ahora vamos a avanzar a Marcos 6, pero lo vamos a seguir combinando con Marcos 4, ¿ok? Marcos 6:1. Dice que salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿Cuál es su tierra? Nazaret. Y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Mira bien lo que estaba pasando. Si lo escuchaban, si entendían, dice que eso no era algo común lo que estaba predicando. No solo su sabiduría, también decía, ¿de dónde le vienen estos milagros? ¿Ok? Ahorita acabamos de ver en el 5, echó demonios, sanó enfermedades, levantó muertos. Y se están preguntando, ¿quién es? Acuérdate que cuando hemos hablado de esto, y hoy vamos a hablar un poquito más, cuando estamos leyendo los evangelios, lo que a ellos les hacía salvos era creer lo que era Jesús, que era Dios, o bien que era hijo de Dios, pero entendiendo exactamente lo que era ser el hijo de Dios, que para terminar pronto era ser Dios mismo también, ¿okay? Eso era lo que los salvaba. El que creía eso era salvo. Los milagros eran para facilitarles esas cosas, ¿no? Para facilitarles, de hecho, eso, para que vieran, hace milagros, ¿quién es? Pues ya nomás para que cerraras la ecuación, ¿quién es este? Y ahí se equivocan ellos. Préstame tu reloj o tu celular. En Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Es decir, lo que estaban diciendo, ¿no es este un tipo como tú y como yo? Es decir, ¿de dónde? Si veían, ¿de dónde hacen milagros? ¿Y por qué predica así? Si es un tipo como tú y como yo. Y ahí erraron ellos, ¿no? Erraron como erraron tantos, ¿no? En esto se equivocaron
cuando leímos hace 2 capítulos, en eso erraron los fariseos también, ¿te acuerdas? Estaba haciendo milagros y decían, hace milagros, pero los hace por medio de Belcebú, ¿verdad? En esto errar, acuérdate que es errar en Jesucristo es lo que nos da perdición, o creer lo que es Cristo es lo que nos da salvación. Pero ellos aquí se equivocan en eso. Dicen, no es este el carpintero, es decir, no es cualquiera como tú y como yo. Y en el 6:4 Jesús les dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Gracias. Ellos no creyeron quién era Jesús, pero Jesús les dice algo, sí, como reconociendo que tal vez sea más difícil que alguien te crea cuando te conoce. Yo creo que a eso hasta nos pasa a nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo puedes predicarle a personas extrañas y pueden convertirse a tu predicación y los de tu casa no? ¿Por qué? Porque pues los de tu casa te conocen, ¿verdad? A nosotros para mal, a Jesucristo no para mal, pero por eso era importante cuando dice Marcos 6, volvió a su tierra, es decir, donde creció. Entonces están gente que jugó con él a la pelota, gente que fue con él a la primaria, entonces dice, oye, pero si íbamos juntos a la primaria, y ahora te fuiste y regresas y dices que es Dios. Y entiendo que lo que predicas nadie lo ha predicado, y veo los milagros, pero lo que les está haciendo mal es que, pero tú y yo jugábamos a la pelota, ¿verdad? Y eso no les permitió creer. Si Jesús entiende y dice, es más complicado, por eso dice, no hay profeta sin honra más que en su propia tierra y entre sus parientes, pero no por ello los exime. Es decir, sí entiende que es más difícil que crean, pero no por eso los está eximiendo por no creer. En Juan 7:3, si te adelantas un poquito. Más complementando lo que dice aquí, que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes. En Juan 7:3 nos habla de sus hermanos. Dice que le dijeron sus hermanos, sal de aquí, ve a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si esas cosas haces, manifiéstate al mundo. Pues lo dice en el 7:5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Es decir, ni sus hermanos creían. Lo que le estaban diciendo era como para, órale, pues si dices que eres milagro, a ver, ve, hazlo, ya, sal. Pero más bien se estaban como burlando, ¿no? No creían en él. Pues si eran difícil para los de su tierra, pues más era para los de su casa, ¿no? Pues acuérdate, ¿por qué? Porque tenían que creer que Jesús era Dios. Imagínate para los hermanos, lo que tenían que creer que ese hombre que ellos lo habían jugado de pequeños era Dios que había bajado a la tierra. Entonces, ¿cómo que bajó a la tierra si fuimos juntos a la primaria, si nos peleamos por los colores? O sea, lo difícil que era, pero no, eso no los eximía de creer, ¿ok? Más adelante, de hecho, se ve que creen, por lo menos Jacobo se ve que cree, ¿no? Pero lo difícil que era, pero eso no te exime. Es difícil de todos modos creer, siempre ha sido difícil creer. Dice en Marcos 6:5, vamos a continuar ahí. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando, ¿ok? Dice, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Entonces quiere decir que sí hizo poquitos, ¿no? Pero así lo expresa Marcos. Mateo, por ejemplo, el paralelo, 13:58. Yo creo que lo dice mejor. Dice, no hizo allí muchos milagros, ¿ok? Pero hizo algunos cuantos milagros. ¿Por qué no los hizo? A causa de la incredulidad de ellos. Esto lo vamos a ver al final porque igual yo creo que nos puede confundir. Dice, Marcos 6:5 nos dice, de hecho, no pudo hacer allí milagros.
No pudo lo podemos entender como no pudo es no pudo. Es decir, había un enfermo y le puso las manos y dijo, sánalo, y si no sanó. Eso significaría no pudo, pero eso no sucedió, ¿verdad? Pero sin embargo Marcos dice, no pudo hacer allí muchos milagros. Pero no es lo que está pasando así. Imagínate que Jesús le dijera a un endemoniado y le dijera, demonio, sal. Y el demonio dijera, no salgo. Eso sí, eso es lo que podemos confundirnos. No pudo. O sea, no pudo echar demonios. Se le revelaron los demonios, las enfermedades se le revelaron. Pero no es lo que está diciendo Marcos, ¿no? Sino que había algo principal y por eso no pudo, no los hizo, no los quiso hacer. ¿Okay? Pero sigamos con Marcos 6. Te digo, aunque era difícil para ellos, para los hermanos, te decía ahorita, se ve que Jacobo cree, por ejemplo, en Gálatas 1:19. Dice Pablo, no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Okay? Aunque al principio no creían en él, se cree que creyeron, pero bueno, principalmente de Jacobo se ve. Jacobo es aquel que aparece en Hechos 12 y en Hechos 15 como líder incluso de la iglesia. ¿Okay? Pero seguimos en Marcos 6:6, que dice que Jesús estaba asombrado de su incredulidad. ¿Ok? Y de eso vamos a hablar hoy, de incredulidad. Yo creo que es fácil si yo te dijera, ¿qué significa o qué crees que significa incredulidad? Pues todos decimos no creer, ¿verdad? Fácil. De hecho, así llamamos, no sé, a las personas del mundo. Son incrédulos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no han creído. ¿Que no han creído qué? Que no han creído en Jesús, que no han creído el Evangelio. Yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Y así lo expresamos. Son incrédulo aquel que no ha creído, ¿ok? Pero de eso vamos a hablar hoy, de la palabrita esta, incredulidad. Primero vamos a ver qué significa en el diccionario. El que tiene el diccionario, incredulidad es del griego del Strong, es la 570, y es la palabra apistis. No sé si te acuerdas de la palabrita pistis, que precisamente es la que se usa para fe, que significa ser persuadido o ser convencido. Bueno, apistis significa no fe, falta de fe, no tener fe y desobediencia. ¿Ok? Para el que tiene el diccionario lo puedes ver ahí, falta de fe o desobediencia. Eso es lo que significa incredulidad. Pero ahora, mire, estamos en Marcos 6 y dice que Jesús estaba asombrado por su incredulidad, es decir, y luego vas al diccionario y significa falta de fe. Ok, lo que te decía es, ¿cómo les dice a ellos, a sus discípulos, cuando les está diciendo, ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Les está diciendo lo que les dijo acá a los otros en Marcos 6, porque son incrédulos. Y tú dices, espérate tantito. Ellos sí tenían fe, ellos sí habían creído, ¿no? Ellos son sus discípulos, se supone que habían creído. Se supone que por eso lo están siguiendo. Puedes tomar el ejemplo del que sea y cómo tenían fe, cómo ya lo seguían por eso. Por ejemplo, si tomamos a Pedro y vemos la conversión de Pedro, si vamos a Marcos 1:16, dice que andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, vengan en pos de mí y los haré que sean pescadores de hombres. Dejaron sus redes y le siguieron. Pero nosotros decimos que cuando alguien le sigue es porque ya ha creído en él, que ha creído lo que estaba profetizado, que era el Mesías, ¿no? De hecho, si buscamos un paralelo, en Juan 1:40, nos explica, nos desglosa un poquito más lo que pasó en lo que nos narra Marcos. Pero en Juan 1:40 dice que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que
de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Es decir, era lo que estaban creyendo, era lo que, sino porque lo estaban siguiendo. Pedro le dijo esto a su hermano y lo creyó, pero más lo creyó. Ahora vamos a otro paralelo en Lucas 5:8. En Lucas 5:8, cuando le multiplica la pesca el Señor, dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ya cuando le está diciendo apártate de mí, Señor, ya lo está reconociendo como lo que era Cristo, y de hecho le dice: porque soy pecador. Es decir, ya habían creído, por eso lo están siguiendo, ¿sí? Y no solo lo creyeron al principio, lo que estamos viendo. Después, aquí donde estamos en Marcos 4, Pedro para esta altura ya había escuchado muchos sermones, ya había escuchado el sermón del monte, ya había escuchado lo que vimos en el 4, las parábolas, la parábola del sembrador, ya se las habían explicado de hecho a él. No solo eso, ya había visto milagros Pedro, ya había visto cuando echó demonios, vio cuando limpió al leproso, escuchó aquello que le dijo de quiero, sé limpio. Vio cuando le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Y de pronto se mete el agua a la barca y Pedro teme un poco. Y el Señor le dice: pero ¿cómo son incrédulos? ¿Cómo eres incrédulo, Pedro? Dice Pedro: pero... Y tú puedes ver y dices: pero ya había creído Pedro. De hecho, no ha dejado de creer Pedro. ¿Por qué le dice incrédulo? ¿Sí? ¿Por qué lo compara con un incrédulo? ¿Sí? No es la única ocasión. Si vamos a Mateo 14:30, dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Te acuerdas quién es este otra vez? Es Pedro caminando en el agua y le grita: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extiende la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento, y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Parece como que no pasa nada, ¿no? Verdaderamente eres hijo de Dios. Apenas se están dando cuenta. Es decir, se supone que cuando lo empezaron a seguir es lo que ya creían, ¿ok? Pero ahora cuando ven que levanta a Pedro, dice: ahora sí creemos que eres el hijo de... Pero entonces, ¿qué creías antes? ¿Verdad? Y también por eso le dice a Pedro: hombre de poca fe. No es tan extraño que pase. De hecho, de eso vamos a hablar hoy, de nuestras vidas, de hecho. Pero yo creo que en la Biblia se ve que pasa varias veces. Por ejemplo, a Juan el Bautista, cómo Juan el Bautista bautizó a Cristo. En Juan 1:29 dice que lo vio venir y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Él sabía, él ya había creído ahí en Jesús. Más adelantito en Juan 3:30, cuando le preguntan: ¿quién eres? O se están yendo para allá todos, y Juan dice: es necesario que Él crezca, que yo disminuya, porque el que de arriba viene es sobre todos, etcétera, etcétera. Él sabía quién era Jesús, ya había creído. Pero cuando es encarcelado, ¿te acuerdas ahora en Lucas 7:19? Cómo envió a 2 de sus discípulos para preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Cómo que si eres tú el que había de venir? Pues si ya habías creído, ya dijiste, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya habías dicho, Él viene de arriba. Ya habías dicho, es necesario que yo disminuya. Y luego de repente te asalta una duda. ¿Qué es lo que le asaltó a Pedro? Dudas, dudas y dudas. Si le hubiera puesto nombre a la enseñanza de hoy, que casi nunca lo hago, pero si le hubiera puesto nombre, le hubiera puesto creyentes incrédulos, ¿sí? Y parece como que se
que fuera algo contradictorio, ¿sí? Parece algo que no puede ser, una paradoja, pero la Biblia lo que nos está diciendo es eso, que existen creyentes incrédulos, ¿sí? Que aunque parezca contradictorio, y sí lo es, porque es como decir alguien mojado, seco, o un cristiano sin fe. Eso es lo que está diciendo. La Biblia nos dice que sí existe, pero por ejemplo ellos van a ser los que nos van a guiar en la enseñanza de hoy. ¿Cómo pueden ser incrédulos? Lo que decíamos ahorita, si lo están siguiendo. ¿Dejaron de creer? No, la Biblia no está enseñando que dejaron de creer. Lo que está diciéndonos la Biblia es que no creen lo que deberían de creer a cierta altura de su vida, ¿sí? A cierto momento de su cristianismo no creen lo que ya deberían de creer, y la Biblia, el Señor nuestro Dios, los equipara a ser incrédulos. ¿Ok? No sé si me estoy explicando, ¿sí? O sea, porque tú dices, Pedro creía, ni modo que no creía Pedro. Y le dice incrédulo varias veces, ¿sí? Entonces lo que la Biblia nos está diciendo es eso. No estamos hablando de apostasía, que apostasía es alguien, no, ¿sabes qué? Se regresó al mundo, ya no quiso nada con el Señor y dijo ni con la iglesia, porque sabes que son hipócritas, yo ya me voy. Esa es apostasía. Aquí está hablando de incredulidad. No es alguien que dejó de creer, sigue creyendo lo que creía al principio, pero de hecho ese es su problema, que no cree lo que la Biblia dice que debería de creer a estas alturas. ¿Me hablaba alguien? ¿Tú, mi hermano? Pudiera decir que todavía no tenía el Espíritu del Señor, por eso no había hecho lo que verdaderamente debería de hacer, lo que les ordena. El caso de ellos es un caso especial, si es el parteaguas, pero aún con el Espíritu del Señor puede pasar esto. De hecho, hoy nos va a acompañar también Hebreos 3, cuando el Señor habla ya a la iglesia y usa la misma palabra, y ya estamos hablando a la iglesia que ya tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? El hombre tiende a dudar. De hecho, por ejemplo, hoy mismo nuestro cristianismo, yo pienso que a cualquiera, pero no estoy seguro que a cualquiera le haya pasado, que tenga un momento de dudas existenciales, ¿no? Oye, ¿por qué hago lo que hago? Y si será cierto incluso lo que creo. Yo no sé a quién le haya asaltado esas dudas existenciales, ¿no? Que es parte de esto. Eso es más lo que tuvo Juan. Oye, si será el que había de venir, o habríamos de esperar a otro, siendo que a Juan se le había sido revelado por Dios directo, y Dios le había dicho exactamente: sobre el que veas descender el Espíritu Santo, ese es, no hay vuelta de hoja, ese es. Y Juan lo vio con sus propios ojos descender el Espíritu como paloma, ¿ok? Y aún así lo asaltan las dudas, ¿ok? Pero yo creo que lo que más tiene que ver no es con esas dudas que de repente nos asaltan, sino con el tema de la madurez o inmadurez, ¿sí? Más tiene que ver con eso, ¿sí? Acuérdate que es lo que nos ha estado enseñando. De hecho, las parábolas nos enseñaron aquello, ¿no? El Señor enseñó, por ejemplo, con la parábola de la semilla de mostaza, que es cómo se fertiliza, cómo se riega con más palabra. ¿Y qué es lo que enseñaba? Cómo comienza como la más pequeña de las semillas y termina como la más grande de las hortalizas, ¿ok? El cristianismo es crecer, el cristianismo es madurar. Eso es la vida cristiana, debe estar creciendo. Y lo que nos dice la Biblia en cierto momento es, bueno, y cuando deja de crecer, en cierto momento eres equiparable a un incrédulo. Oye, no es que hayas dejado de creer. Esto pasa demasiado en la iglesia. Hoy hay un gran número de cristianos que dijeron: oye, yo ya me encontré con Cristo, aunque yo repetí mi oración, tuve mi encuentro, soy salvo y va, y se acabó. Y creen que eso era todo. Y hay demasiada gente estancada ahí. O sea, tú platicas con ellos y ya fui salvo. No he aprendido nada, no he hecho nada más, pero ya fui salvo aquella vez. Lo único que he hecho es sumarme a una iglesia y siguen siendo inmaduros.
lo que está enseñándonos la Biblia es un creyente como ese, en cierto momento de su vida, pasa a ser un incrédulo. No es que dejó de creer en aquello que pasó en su vida, no, sino que dejó de creer, no cree lo que debería de creer a esa altura, a los años que tiene de cristiano, al tiempo que tiene en una iglesia, ¿ok? Lo equipara a un incrédulo, ¿ok? No sé si hasta ahí me estoy dando a entender, ¿ok? Lo primero es, tiene que ver que con fe. ¿Por qué? Porque la fe, ya lo hemos visto varias veces, hoy nos va a servir para dar un repasito a varios temas de la fe, pero lo primero que hemos visto es la fe crece o tiene que crecer, ¿sí? Cuando hablamos de la madurez, también hablamos hace 3-4 semanas de la madurez, decíamos, hablar de inmadurez es como un varón de 30 años que todavía usa pañales o que toma biberón. Espiritualmente hay personas así, ¿verdad? Pero la fe tiene que crecer. En la Biblia se nos ven niveles de fe. Por ejemplo, Mateo 13:58, cuando dice, es el paralelo del que leíamos ahorita, no hizo ahí milagros porque no tenían fe, es decir, no había fe en ellos. Hay personas que no tienen fe, que son principalmente los que conocíamos nosotros como incrédulos. El mundano, el impío, lógico, no tienen fe, ¿no? Pero después la fe comienza, pues de hecho el Señor dice en un pasaje, si tuvieras fe como un granito de mostaza, es decir, poquita fe. Que de hecho le dijo a Pedro, ahorita en Mateo 8:26, cuando calmó la tempestad, le dijo, ¿por qué eres hombre de poca fe? Ahora ya no le dijo, no tiene fe, pero tiene poquita fe. ¿Sí? Un cristiano de 10 años, hoy que todavía, pues ¿qué podemos decir? Que todavía pide milagros, por poner un ejemplo, ¿sí? Que todavía se afana ante eso. El Señor está diciendo, ya, es decir, ya lo considera como un incrédulo. Oye, pero al bebecito no, ese puede pedir milagros, ¿sí? Porque es bebecito, ese puede pedir milagros y el Señor se los da de hecho, ¿okay? Pero el de 10 años ya lo considera un incrédulo. ¿Pero por qué? De hecho veíamos en Marcos 6, no sé qué traigo con Mateo, Marcos 6 les dice incrédulos, ¿sí? Y a esto también les dice incrédulos, pero aquellos no habían creído nada. Estos ya habían creído en Cristo, ya lo están siguiendo, ya lo están ayudando, pero lo que está diciendo, pero no crees lo que deberías de creer a estas alturas. En cierto momento del camino se te considera como un incrédulo. Hay un pasaje, ahorita si me ayuda alguien, de hecho el que dice que no provee para los suyos, está hablando a la iglesia, a los cristianos, de hecho dice hasta eres peor que un incrédulo. Oye, pero ¿cómo peor? Si yo creí en Cristo, hice mi oración, recibí el Espíritu, voy a la iglesia, leo Biblia, y sí, pero eres peor que un incrédulo. ¿Pero por qué? Porque el incrédulo puede hacer lo que sea, porque es incrédulo. Pero tú ya deberías de saber lo que tienes que hacer. Perdóname, ¿me hablabas tú, mi hermano? Yo creo que para nosotros los cristianos la fe la medimos en la obediencia. No hay otra forma de medir la fe, sino en cómo estamos obedeciendo a la palabra de Dios. A un cristiano que es un nuevo converso, un nuevo convertido, pues a lo mejor va a tener muy poca fe. Esa fe únicamente lo va a llevar a asistir a la congregación, a escuchar, ¿verdad? Está teniendo fe porque está yendo a escuchar la palabra de Dios. Conforme vaya creciendo, esta persona tiene que ir madurando. Así es. De tal forma que llega a un nivel a desprenderse de las cosas. Y ayer yo compartía a una señora que era testigo de Jehová, y decía... Pero fíjate, el ejemplo que pone el hermano Rogelio es ese. Es decir, sí fue un converso, sí recibió el Espíritu, sí se encontró con Cristo, ¿ok? Y su madurez pequeña, es decir, es bebé, lo primero que le hace es buscar la palabra nada más, ir a la iglesia y todo. Pero esa misma persona, ya después de 10 años de ir a la iglesia y 10 años de leer la Biblia, ¿qué tiene que haber pasado en él? Pues por el amor de Dios, muchas otras cosas. Si no han pasado en él, se le considera un incrédulo.
¿Ok? Pero otra vez repito, mira cómo no estamos hablando de apostasía, de alguien que dice, no, yo ya no creo en Cristo. No, él dice, yo creo en Cristo. Yo me acuerdo que hace 10 años en aquella iglesia pasé al altar y lo conocí. Nomás que luego ya no creció. Cuando hablamos de la madurez hablábamos de esto, ¿te acuerdas? Es decir, es alguien que tiene un bebé y claro que le da leche, ¿verdad? Pero si el bebé tiene 2 años y ya lo pones en el piso y no se sostiene, tú dices, algo está mal, no está creciendo bien, sus piernitas le están fallando. Si tiene 3 años y no habla, pues algo está mal. Y es lo mismo con el cristiano. Se nos pide algo de fe al principio, pero se nos pide no un tipo de diferente, sino más fe a los 2 años, y a los 5 años más fe que a los 2, y esto es algo natural, ¿ok? Lo único, el tema de hoy es lo que dice la palabra, lo que la palabra dice, porque ya habíamos hablado de madurez, lo que la palabra dice, aquel está equiparando el ser inmaduro en cierto momento de tu vida, es igual a ser incrédulo, es igual a ser incrédulo. Creer es algo que está muy adentro de nosotros y yo digo que ni siquiera tenemos control, ¿ok? Es decir, acuérdense que las últimas 2 o 3 semanas de hecho hemos marcado la diferencia. No es lo mismo entender que creer, y nosotros por lo regular somos un pueblo que estamos entendiendo, pero muchos, demasiados, no estamos creyendo. Sí entendiendo, que entendiendo es aprendiendo, saber, ¿sí? Eso es lo que estamos obteniendo, saber. No podemos hacer otra cosa. Por ejemplo, yo no puedo hacer otra cosa. Yo no puedo darle a nadie el creer. El creer es un don de Dios, ¿sí? Pero sí, claro que yo necesito palabra, porque es la espada del Espíritu. Yo no le puedo pedir al Espíritu, dame el creer, pues Él va a decir, pues dame palabra. Es decir, introdúcele palabra a tu cuerpo para que el Espíritu por dentro me haga el creer. Es decir, desde ahí es el inicio, que eso también es otro error. Alguien que dice, no, es que yo no leo la Biblia porque yo le pido al Espíritu y me da revelación. ¿Y revelación de qué? La revelación es de tu palabra, entendimiento de la palabra, ¿ok? Pero el creer, dice, de hecho Romanos 10 también nos va a ayudar mucho, porque dice, con el corazón se cree. Es el corazón el que cree, pero no está hablando del músculo que bombea sangre, está hablando de nuestra alma, de nuestro interior, y no tenemos control sobre él. De hecho, Jeremías nos dice, ten cuidado porque engañoso es tu corazón sobre todas las cosas, más que todas las cosas, perdón. Lo que quiere decir Jeremías es que ten cuidado con ese corazón, porque el corazón puede hacerte creer que estás creyendo algo que no crees. Perdón por el trabalenguas, pero eso es lo que hace tu corazón, que tú creas que estás creyendo algo que en realidad no estás creyendo. Ahí es donde entran las pruebas, como decía, y es el tema de hecho de hoy. ¿Para qué son las pruebas en la vida? Para que veas qué es lo que crees de verdad. Eso es lo que hacen las pruebas en nuestra vida. Ya por Corintios 13 dice, examinaos a ver si estáis en la fe, examínense constantemente. Eso es lo que tenemos que hacer los cristianos. Pero como no nos examinamos, la verdad, es lo menos que hacemos, el Señor nos manda una prueba para ver cómo andamos nada más. ¿Por qué? Porque Él no sabe, es decir, es una prueba como en la escuela, que el Señor nos la pone y nos está viendo para calificarnos a ver cómo. No, el Señor ya sabe. El Señor sabe la fe que tienes, pero tú no sabes. El que necesita saberlo eres tú. Cuando alguien enferma dice, yo tengo mucha fe, sí, yo tengo fe que va a sanar. Esa no es fe, ¿verdad? Esa no es la fe que salva, ¿sí? Entonces, sí, la fe tiene que crecer. Cuando dice la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, esa es la definición exacta, la convicción de lo que no se ve. Y los cristianos a veces, lo que hemos dicho, no estamos mirando lo espiritual, vemos más lo carnal. A eso no es fe, porque la fe es convicción de lo que no se ve. Es decir, el mundo espiritual para nosotros es más real que esta mesa. Este es más espiritual. El mundo espiritual, fe es, mi refri está vacío.
pero yo sé que que el Señor, pero ¿por qué creo eso? Porque aquí veo que dice el Señor que nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Qué tengo que hacer? Lo que dice acá en Mateo, yo buscar primeramente el reino de Dios, y todo se me dará por añadidura. Entonces esa es la fe, creer en la palabra, ¿verdad? Creer, esa es la fe. Pero esto ya lo había creído Pedro también. Él no soy digno, cuando cayó de rodillas y le dijo, apártate de mí porque soy pecador. No sé si también Pedro lo había creído, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué a Pedro después le dice incrédulo y a este le dice, wow, cuánta fe? Y Pedro ya había tenido wow, cuánta fe. Bueno, ese wow, tanta fe, ya no es suficiente para Pedro. A la mujer cananea, si se acuerdan, también le dijo lo mismo. Cuando ella viene y está Jesús a la mesa y le dice, es que no les es dado, ¿verdad? Solo a los hijos les fue dado comer el pan. Y ella dijo, pero los perritos también comemos las migajas. Y le dice, wow, qué grande es tu fe, ¿verdad? Esa es la fe. ¿Qué fue la fe de ella? La humildad, el humillarse ante Dios, ¿no? La fe es creer que la palabra de Dios exclusivamente. Si no estás estudiando palabra de Dios, no puedes tener fe. Por lo menos la fe que salva. Como decía mi hermana, puedes tener otra clase de fe, o en otra persona, en lo que sea, pero la fe que salva es creer la palabra de Dios. Entonces, si te fijas, ya es algo demasiado lógico, ¿no? No la conozco, y comienzo a leer Génesis, y veo que el Señor es el que creó el cielo, toda la tierra, en 7 días, wow. Ahí mi fe ya creció. Porque antes nomás me dijeron, Jesucristo te va a salvar y pagó por ti, lo creí y ya. Fui salvo, soy cristiano, nadie me está diciendo que no. Pero después ya mi fe creció. Ahora creo que Dios hizo la tierra, el cielo. Ya creció poquito, ¿sí? Ya cuando acabé Génesis, mi fe ya creció así. Después tomo el otro, mi fe va creciendo, porque voy estudiando y voy creyendo cosas que al principio no creía. Porque ¿cuántos sabemos que el Evangelio es sencillo? Es sencillo. Pero sin embargo el Señor lo que nos está diciendo para acabar pronto, el Evangelio te sirve el primer día y eres salvo. Y si el Señor viene por ti, te lleva al cielo. Pero yo creo que para el mes siguiente ya dejó de ser suficiente. Ya tienes que haber aprendido un poco más. Un poco más. Y es por gracia, y la salvación sigue siendo por gracia, pero es lo que está el Señor esperando por ti. Y aquí otra vez volvemos. ¿Cuánta gente se queda con que yo ya recibí al Señor, lo escuché el Evangelio, lo creí y ya? Wow, ¿cuánto hace eso? 5 años. ¿Estás frito? Oye, pero ¿a poco no? Si yo lo sentí bien bonito y entró. Tú sí, pero eres un incrédulo. Pero creí en Cristo. No he dejado de creer en eso. No has dejado de creer en Él, pero no crees de la manera que deberías de creer porque no has avanzado en tu conocimiento. Marcos 9:17, uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude, echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, Jesucristo les dijo. ¿A quién le dijo? Dice, les dijo, ¿no? Es decir, a los discípulos, porque está hablando en plural. Y les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Eso le dijo el Señor. Generación incrédula. Y mira cómo le está hablando a ellos, porque hasta se pregunta, bueno, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Es decir, si les está diciendo, ustedes van a ser los encargados de seguir este ministerio, ¿verdad? Son los encargados, pero ¿hasta cuándo los voy a tener que soportar? Es decir, no sé si lo que está diciendo es, a estas alturas ya deberían de creer diferente, ya deberían de tener otro tipo de fe o más fe. Y el padre del endemoniado no es que muestre más fe, pero nos muestra lo que decía ahorita mi hermano que leíamos en Lucas. Yo creo cómo se trata ante esto y lo que deberíamos de estar orando. Ok, el Señor le dijo en el 9:23 de Marcos, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el padre del muchacho clamó
En otras versiones dice gritó, sí creo. Y lo dice, pero ayuda mi incredulidad. Y esto también nos respalda de lo que estamos hablando. A ver, espérate tantito. Dijiste, sí creo. Entonces eres un creyente. Pero lo dices, ayuda mi incredulidad. Oye, espérate. O eres creyente o eres incrédulo. Es que el creyente puede ser incrédulo. Nosotros podemos decir, sí creo, pero ayuda también a nuestra incredulidad. Esa es la oración que tenemos que incluir a partir de hoy. Pedir fe, claro que debemos de pedir fe a nuestro Dios, ¿ok? Pero definitivamente aquí otra vez nos vuelve a enseñar que se puede ser un creyente incrédulo, ¿ok? El concepto está amarrado a la madurez, pero yo creo que nunca lo habíamos visto así, ¿no? O sea, cuando empezamos te dije, ¿qué es un incrédulo? Pues todos sabemos, es el borrachito que anda allá abajo, es el que no ha creído, que ese es un incrédulo. Pero el concepto se aplica a los creyentes, ¿sí? Cuando no han madurado como deben de madurar, pasan a ser incrédulos para Dios, ¿ok? ¿Qué tiene que ver eso? Pues nada más que si tú lo crees, Apocalipsis 21:8 dice que los cobardes y los incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte, Señor. Apocalipsis 21:8. Es como yo que estoy empezando, bueno, que tengo ya algunos meses, pero que de pronto no estoy segura, o de pronto tengo mis dudas. Las dudas nos asaltan. El chiste es, lo que nos pide el Señor es, esto tiene que ver con su palabra, fundarnos en su palabra. Ahora, el creer, lo que le digo, no pasa automáticamente. Ahí es donde tiene que haber esa oración, ayúdame a creer lo que leamos, aunque nos parezca lo más ilógico del mundo. Por eso ahorita que hablaba mi hermana, no basta con leerla, no basta con entenderla. Después de leerla y después de entenderla, sigue el creer, y ahí es donde necesitamos ayuda de Dios, ¿ok? Tenemos que pedirle, ayúdame a creerla. Hoy mismo tenemos que terminar nuestro estudio y pedirle al Señor. Yo creo que a veces lo hacemos, o la mayoría de las veces, pero ahora ayúdanos a que lo que se haya hablado, creerlo, que ahí es lo más complicado. Tan complicado que no tenemos control. Nosotros no tenemos control. A pesar de que está dentro de nosotros, no tenemos control de lo que creemos o no creemos. ¿Okay? Así de peligroso es. Hebreos 3:1, es el que les decía que íbamos a tocar ahorita. Sí, aquí está, que le dije que no había dicho. Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, esto ya nada más para que veas a quién está hablando, hermanos santos. Hay por ahí una idea metida en algunos cristianos, principalmente por los que tuercen la escritura para justificar alguna doctrina, de como que diferenciar, ¿no? Y hace tanto daño a la iglesia que a veces personas preguntan, oiga, pero ¿esto a quién lo escribió? ¿A los incrédulos o a los crédulos? Todas las cartas están escritas a la iglesia, no hay más. ¿A quién escribe Pablo sus cartas? A la iglesia, ¿no? Imagínate que hoy es el tiempo de Pablo y que Pablo está en México y está escribiendo una carta y nos la va a mandar con Timoteo o con cualquiera de sus ayudantes, con Silas. Escribe una carta, ni modo que la escriba a los incrédulos. Si la escribiese a los incrédulos, tiene que venir Timoteo, ¿y a quién se la va a traer? Pues irse a parar a la Macroplaza, a decir, Pablo manda a decirles esto, y la gente pues ni conoce a Pablo ni a nada. Las cartas que están en la Biblia fueron escritas para la iglesia. Cuando la iglesia dice la carta a los Gálatas, no quiere decir que fue para toda la ciudad de Galacia, sino para los cristianos que estaban en Galacia. Si Pablo escribiera una carta para nosotros hoy, diría la carta a los regiomontanos, pero no quiere decir que para todos. Llegaría Timoteo ahorita, diría, traigo una carta de Pablo, nos gozaríamos, la leeríamos aquí entre nosotros. A nosotros nos la escribió. Entonces es increíble que alguien tuerza la escritura para soportar una doctrina y haga daño a la iglesia. Es decir, la pregunta no cabe. Es decir, carta escrita a los incrédulos.
No cabe eso. Las cartas de Pablo fueron a la iglesia. Después de que aquí nos llegara la carta de Pablo, ¿sabes qué haríamos? La copiaríamos, tomaríamos nota. ¿Sabes por qué? Porque Timoteo se la tiene que llevar. ¿A dónde? Como dice ahí, ahora a la iglesia que está en la casa de Lidia. ¿Qué quiere decir? A la iglesia que está a 3 cuadras, pero a la iglesia otra vez, no a la plaza, no a los borrachitos, no ni siquiera a los católicos. Pablo predicaba en las sinagogas, seguramente sus discípulos también lo hacían, pero las cartas son para la iglesia. De eso no hay duda, o sea, nunca debes de preguntarte, ni siquiera aceptar, porque hay gente que dice, no, pero eso no fue escrito, principalmente la doctrina esa de que si se pierde o no se pierde. Cuando dice que sí se pierde, no, pero eso no fue escrita para los salvos. Entonces, ¿para quién fue escrita? Entonces, ¿para quién fue escrita? Pero nomás por si hay dudas, empieza el 3 diciendo, hermanos santos, ¿verdad? Pues a quién le está escribiendo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Más adelantito, en el 3:6, pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, es decir, nosotros, acuérdate que somos el templo del Espíritu, pero luego pone una condición: si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La fe es algo que hay que retener hasta el fin, ¿ok? Que está hablando de perseverar, de crecer, de madurar. Dice en el 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Se lo está diciendo a los cristianos. Si escuchas la voz de Dios, no te endurezcas. Acuérdate que después de Marcos nos toca esta carta que nos va a alimentar mucho. Habla demasiado de precisamente del cuidado que tiene que tener la salvación. Y aquí lo que les está diciendo es: tengan cuidado. Es decir, no crean que no es para ustedes. Si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón. Y luego les pone de ejemplo lo que pasó en el Antiguo Testamento, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Ok? Está mencionando parte del Salmo 95, como advertencia para nosotros, que no nos apartemos también como ellos se apartaron. Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Pero ahora acuérdate a quién le está hablando. Les comenzó diciendo: hermanos santos, es decir, creyentes, tengan cuidado que no haya ninguno corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Ok? Otra vez, no que dejen de creer lo que ya creyeron. ¿Ok? No estamos hablando de alguien que se vuelve al mundo. Estamos hablando de inmadurez, de creyentes que pasan a ser incrédulos. ¿Ok? No porque dejen de creer lo que ya habían creído, sino porque no están creyendo todo lo demás que hay por creer. ¿Por qué? Por falta de estudio, por falta de interés, por lo que sea, ¿no? Por cualquier motivo. Está hablando de inmadurez. 3:13. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo. Otra vez, participantes de Cristo, de su Espíritu, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Okay? 3:15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron?
¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Es decir, está hablando de los hijos de Dios. Pues a eso se está refiriendo. ¿Con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y luego termina otra vez advirtiendo. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ahí como que amarra, incredulidad es igual a desobediencia, o desobediencia viene de incredulidad, o el que desobedece es un incrédulo, ¿no? Hasta ahí no sé si vamos bien. ¿Por qué es importante? Porque nuestra salvación es por fe, nuestra salvación es por creer. Por eso es importante el tema. El incrédulo no es salvo. Oye, pero es un creyente incrédulo. Un creyente incrédulo no es salvo, es lo que está diciendo. Es lo que está diciendo el Señor. ¿Ok? Si repasamos un poquito de la fe, pues ahorita veíamos que la palabrita que se usa es pistis, que es ser convencido, y es sinónimo de creer, que más bien creer es poner en acción esa fe, ¿ok? Y que tenemos que diferenciarla del saber o de el entender. La escalerita que volví a dibujar tiene todo que ver. Acuérdate que estamos en pecado, ¿ok? Lo que nos va a librar de ahí es la Biblia, ¿ok? La Biblia es la base, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero antes de la fe está el entender, tenemos que entenderla correctamente. Algo de lo que decía ahorita mi hermana es, si la entiendo incorrectamente y luego la creo al 100%, pues tendrás una fe, pero una fe incorrecta. Por eso es tan importante el entendimiento. Y hasta aquí es hasta donde llega lo que puede hacer el hombre. Después de entenderla correctamente, sigue el creerla. Y ese solo lo puede hacer Dios por nosotros. Aquí entra, de hecho la semana pasada o antepasada hablábamos de ese. Este es el brinco importante. ¿Okay? Tú puedes entender toda la Biblia a la perfección, pero si no la crees, no eres salvo. ¿Okay? Se trata de entenderla y creerla. ¿Okay? Creerla, eso es lo que nos va a hacer salvo. Y ahí otra vez te repito, no tenemos control. ¿Ok? No tenemos control. ¿Qué es lo peligroso? Que podemos equivocarnos otra vez, porque la Biblia dice que engañoso es nuestro corazón. ¿Ok? Que a veces podemos, acuérdate que es una vez cuando hablamos de este tema, y otra vez parece un juego de palabras, pero no lo es, pero no creemos, se traba la lengua, lo que decimos que creemos. ¿Sí? No sé si me está explicando. No creo lo que digo que creo, sino lo que muestro que creo. Eso es lo que creo. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? No. Por eso el Señor dice, este pueblo con sus labios me honra, ¿verdad? Es decir, puedes saberte la Biblia, puedes predicarla, puedes con la boca decir yo adoro a Dios, pero tu corazón está apartado de él. ¿Cómo se ve? Por sus frutos los conocerás. ¿Sí? Ese es. No creo lo que digo que creo, sino lo que hacen mis actos, eso es lo que creo. Pero eso está tan adentro de nosotros que es como si fuera independiente. Por eso el Señor cuando nos pone la prueba es para que yo vea, no creo lo que pensaba que creía. Es decir, no tengo ni siquiera la fe que creía que tenía y que presumía que tenía. O sea, para eso son las pruebas de la vida. ¿Sí? No para que Dios se dé cuenta, sino para que yo me dé cuenta que estoy frito. Pastor, entonces aquí creer no sería, entre comillas, sinónimo de obedecer. No sinónimo, pero fíjense cómo está la escalerita. Creer, cuando yo he creído, me lleva al arrepentimiento, y el arrepentimiento es hacer, el arrepentimiento es obras. Por eso, esto que yo no tengo control, ¿cómo sé si he sido correcto, si estoy creyendo lo correcto? Por esto, por mi vida. Es decir, este me dice si este es correcto o no. No sé si...
En la universidad, pastor, yo se los explico a mis alumnos como... A Pedro le pasó en Mateo 26, 34, cuando Jesús le dijo, esta noche antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y Pedro le dijo, él creía que creía esto, él creía que lo amaba tanto, él creía que lo adoraba. Él le dijo, no Señor, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Eso es lo que Pedro cree que cree, ¿sí? Es decir, Pedro cree que ya está, Pedro cree que ama demasiado al Señor, Pedro cree que ha llegado al non plus ultra de la fe. Eso cree Pedro, ¿sí? Pero tan pronto empezaron los latigazos, tan pronto empezaron los golpes al Señor, y tan pronto le dijeron, oye, este andaba con aquel, Pedro dijo, ¿pero qué tienes? Yo ni lo conozco, ni sé. Y en una de las 3 negaciones dice que hasta terminó maldiciendo. Dijo, yo no conozco a ese hijo de su tal por cual, nada tenemos que ver. 26:34 de Mateo. Pero no sé si te das cuenta, Pedro creía que ya estaba, ¿no? Dijo, no hombre Señor, de hecho dijo, aunque todos te nieguen, yo no, ¿cómo te voy a negar yo? Soy el consentido, soy el que ha estado ahí, soy el que es el único que caminó por las aguas, o sea, aunque todos te dejaran, yo no, Señor. Pero no sé si lo entiendas, Pedro cree que cree eso. Es decir, Pedro cree que Pedro se lo está diciendo sinceramente. Pedro no está engañando. Pedro cree que tiene esa fe. Pero cuando viene la prueba, se desenmascara lo que realmente cree Pedro. Realmente Pedro cree que aún el Señor que conoce no es digno de morir por él, no es digno de recibir latigazos, ¿sí? Pero Pedro no lo sabía. Pedro lo supo hasta que lo negó, ¿ok? Y aquel trago en Pedro sí fue, ojo, porque Pedro era sincero, o sea, aquel fue un acabose para Pedro. ¿Te acuerdas? Que deja todo y se va otra vez a los pescados, ¿no? Gracias a Dios que tenemos un Señor que el Señor no está enojado. Es decir, el Señor, ¿cómo te diré? En cierta medida no está enojado. Le enoja más el orgullo de Pedro cuando dice, no, yo lo haré. Tranquilo tú, si yo ya sé lo que vas a hacer. Yo ya sé, el Señor no se enoja cuando llega el recibo y tenemos miedo. El Señor lo que quiere es que sepas lo que te falta. No es que digas, yo ya soy el non plus ultra del cristianismo, y te llega un recibo y andas corriendo como gallina sin cabeza. El Señor quiere que sepas. Lo que el Señor quiere es que sepas en qué lugar estás hoy. Que reconozcas en qué lugar estás hoy, y lo que te falta, le digas, sí creo, hasta aquí creo hoy, Señor, ayúdame a crecer, ayuda mi incredulidad, sígueme dando crecimiento, sígueme dando entendimiento, sígueme dando madurez. Y no que te creas que hoy ya llegaste, ¿no? Eso es lo que el Señor quiere. No se enoja por lo demás. Se ve con Pedro, casi le dice, pues si yo te había dicho, si yo ya te había dicho que iba a pasar, ¿verdad? O sea, no pasa nada, pero necesita que tú lo sepas, ¿sí? Que nosotros sepamos en dónde estamos parados. Dice 2 de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos a ver si estás en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. La salvación primero era que Él es Dios, ¿sí? Que Él es Dios, que aquel Dios que habló a Abraham, que aquel Dios que habló por los profetas, ahora bajó a la tierra. Él es Dios. Escuchar su palabra y obedecerla. Por eso a partir del Nuevo Testamento, si te fijas, la relevancia que es el nombre de Jesús. Jesús dice, el que a mí me obedezca será salvo. En mí está la salvación y todo. ¿Por qué en Él? Porque Él es Dios, ¿sí? Ahora, hay que escuchar su voz, reconocer que es la voz de Dios y obedecer. ¿Cuál es su voz? El sermón del monte, todos los mandamientos que Él dijo, amarse los unos a los otros. En eso conocerán que son mis discípulos.
Después también hubo profetas como en el Antiguo Testamento. Para nosotros son los apóstoles, los discípulos, las cartas de Pedro, las cartas de Pablo, las cartas de Juan. Es como los profetas del Antiguo. Si te fijas, son regaños a la iglesia. Se están equivocando en esto, hay que hacer esto. Es lo mismo. Nosotros tenemos que reconocer también que esa es la voz de Dios. Ahora, ¿cuál es la fe que se nos pide a nosotros? Eso. Que es todo. A nosotros no se nos pide irnos de nuestra tierra y nuestra parentela. No se nos pide que sacrifiquemos un hijo. No se nos está pidiendo eso. No se nos está pidiendo que reconozcamos a un hombre como Dios. Eso es lo que tenemos que distinguir. No sé, la palabra es distinguir. Hoy somos salvos por fe. Y así es la fe de todas las iglesias, de todas las personas dependen de esto. Tienes que reconocer quién es Dios. ¿Sí? 2, cómo está hablando. Esa es la parte más importante desde que empezó la historia de la humanidad hasta que termine. Distinguir cómo Dios está hablando hoy. Ese es nuestro meollo del asunto. Abraham sabía que aquella voz era la que le hablaba. En cierto momento el pueblo sabía que Moisés era la voz de Dios. ¿Sí? Después, con la ley escrita, la ley era la voz de Dios. Después los profetas, ellos no creyeron, el pueblo no creyó que los profetas eran la voz de Dios. Ahí perdieron ellos, ¿sí? Porque la voz de Dios no la reconocieron. Luego viene Cristo. Por eso la salvación es creer que Él mismo es Dios, que su voz tiene validez. Hubo quien la creyó y se salvó. Los judíos no la creyeron. Ahorita veíamos en Marcos 6, ellos tampoco la creyeron, ellos no fueron salvos. ¿Okay? Pero a nosotros no se nos está pidiendo exactamente lo mismo. Si no tenemos a Jesús en persona, pero la fe sigue siendo la misma. Creer en Dios, que Dios no es que habló, está hablando. Aquí es donde descansa la fe. ¿Cómo creemos que Dios está hablando? Hay quien cree que habla por medio de un sacerdote, hay quien cree que habla por medio de una persona, hay quien cree muchas cosas. Nosotros, los cristianos, creemos que Dios está hablando por la Biblia. Ahora tenemos que obedecerla. No sé si veas, ahí es el resumen de todo. Yo creo que el resumen es si creer en Dios, en qué Dios crees, pero la segunda e igual de importante es cómo está hablando hoy. Esa es la fe. ¿Qué creemos? Si está hablando, creemos todos que por su palabra. ¿Ok? Creemos que Dios está hablando. Entonces ya creemos en Dios, ya creemos en su palabra. El tercer paso es obedecerlo. Si no estamos obedeciendo, es que lo que decimos que creemos es mentira. Aunque nosotros no sepamos que es mentira, adentro de nosotros es mentira. O no creo en el Dios verdadero, o no creo que esta es palabra de ese Dios, ¿verdad? Sino del resultado que dio en todo el que tuvo fe, como Abraham, es mentira. Pero ojo, aunque no creamos que es mentira, es ahí donde está lo peligroso, ¿no? Todo el paseo fue para llegar a esta parte, ¿no? ¿Cómo saber si hemos creído? ¿Cómo saber si tenemos fe? Y la conclusión es si estás obedeciendo. Esa es la conclusión. Dice Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Si tengo la fe correcta, si tengo el entendimiento correcto y aparte lo creo, es decir, el Señor me da el creerlo, no hay otra cosa, tiene que haber arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Te decía, arrepentimiento, otra vez nada más de pasadita, es arrepentirse no es llorar, arrepentirse no es pedir perdón, arrepentirse es cambiar de vida. Es decir, el que hurtaba, no hurte más, pero el que peleaba, no pelee más, el que gritaba, no grite más. Ese es el arrepentimiento. El que tenía lujuria, no debe de tener lujuria ya. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es
cuando yo veo una muchacha en la calle o en el internet o en el celular y voy y le pido perdón a Dios. Perdón porque vi lo que no debería de ver. No, el arrepentimiento es cuando ya no lo ves. El arrepentimiento es cuando haces lo que Dios quiere. ¿Qué tanto te dolió haber visto a esa muchacha? Pero Señor, es que aquí salen, aunque no quiera, aquí salen. Bueno, ¿hasta dónde llega tu arrepentimiento? ¿Serías capaz de dejar el celular? Oye, espérate, y luego, ¿dónde me van a hablar los clientes y los demás? Acuérdate que el Señor dijo, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu computadora te está haciendo caer, tírala. ¿Sí? Ese es el arrepentimiento. Arrepentimiento no es llorar. Llorar y seguirlo haciendo, en el mundo le dicen que lágrimas de cocodrilo, ¿no? Eso es lo que hacemos con el Señor. El arrepentimiento es que me dolió ofenderte y no quiero ofenderte más. Si en el celular me salen cosas sin querer, bueno, claro que primero buscaré, hoy tengo que cancelar esto, no se puede. Vive sin celular. ¿Eres capaz o no eres capaz? No, pero ¿dónde me van a hablar los clientes? ¿Es más importante un cliente que tu vida eterna? ¿Es más importante el dinero que ir al infierno? Es más importante, oye, pero no lo hacemos. Es decir, aquí haz de cuenta de lo que estamos hablando. ¿Cuántos pueden levantar la mano y quién cree esto? ¿Quién cree que nos va a llevar al infierno ver imágenes en el celular? ¿Quién cree? Todos vamos a levantar la mano, todos, ¿verdad? ¿Quién va a tirar su celular mañana? Nadie. ¿Qué quiere decir? Que no lo crees. O sea, no lo crees. Yo no conozco ningún tonto que le dijeran te vas a quemar eternamente por eso y no lo tiraron. Pero ¿qué está pasando? Que no creemos lo que sí estamos entendiendo, es decir, eso lo entendemos. Gracias al Señor nos ha dado entendimiento. Entiendo que es pecado mirar a una mujer para desearla, lo entiendo. Entiendo porque la Biblia también lo dice, que la paga del pecado es muerte. Entiendo que muerte se refiere a un infierno que arde y que es eterno. Todo eso lo entiendo. Pero si yo no soluciono eso, quiere decir que lo entiendo, pero no lo creo. Puedo decir, lo creo con toda mi alma, pero ¿cómo sé que no lo creo? Cuando bajes aquí, pase la muchacha que siempre pases y luego volteas como que así. No lo crees. No sé si te das cuenta ahora de lo peligroso que estamos hablando, que no creemos ni siquiera lo que creemos o lo que decimos que creemos, y no nos va a salvar lo que creemos o decimos que creemos, nos va a salvar lo que realmente creemos. ¿Sí? Eso es lo que nos va a salvar. Por eso a veces muchos se confunden. Oye, por eso hay que hacer esto y las obras de ley y todo. Oye, pero no somos salvos por obras. No, sino que esas obras nos están mostrando lo que creo, y soy salvo por lo que creo. Cuando la Biblia dice, se levantó una tempestad, acuérdate que las tempestades no se levantan solas. El que calmó la tempestad es el mismo que la formó. Y yo creo que todos estamos fracasando, principalmente en ver la mano de ese Dios que forma las tempestades. ¿Sí? No solo en nuestras pruebas. Ahí estamos fracasando, yo creo que todos, porque no solo estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de la vecina que te tira la basura a tu lugar. Estamos hablando de eso. Se nos está olvidando quién está mandando a esa vecina a echarnos la basura en nuestro lugar. Y le decimos, Señor, ¿y no estás viendo que está abusando de mí? ¿Y no estás viendo? Sí, sí estoy viendo. Y yo puedo hacer que el día de mañana deje de tirar la basura a tu lugar. Pero te estás olvidando del Dios soberano que está haciendo que la vecina tire la basura en tu lugar. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque quiere ver fe. Por eso dice, ¿cómo no tienen fe? ¿Cómo no tienen fe? Si el Señor está tranquilo, y yo te digo que cualquiera que sea tu prueba, el Señor está bien tranquilo.
Pero ¿por qué está tan tranquilo? A veces lo que no nos cabe acá es, ¿y por qué está tan tranquilo? De hecho, lo que no les sonó a ellos, pues no ves, como diciéndole, ¿no ves que no hay motivos para estar tranquilo? ¿No ves que la barca se hunde? ¿No ves? Pero hay motivos para estar tranquilo el que tiene fe, porque sabe que el Señor calma una tempestad así. A veces yo cuando voy a los hospitales, yo les digo, ¿sabes cuánto le cuesta al Señor vaciar este hospital? No ocupa que alguien declare y que sude y, está difícil. El Señor dice, salen y salen. Hasta ahorita por eso cuando hablábamos de acá, oye, no pudo hacer milagros ahí. O sea, ¿cómo que no pudo? ¿A poco les decía a los enfermos, salgan? Oye, no salió nadie, lo desobedecieron. No está hablando de eso. No pudo es que el Señor tiene un propósito para la prueba. Lo que empezamos a hablar hace 2 o 3 semanas. El Señor quiere hacer algo con la prueba. Si no va a hacer eso y no va a ser posible eso, ¿qué caso tiene que te sane? ¿Qué caso tiene que sanar a gente que no cree en Él y no va a ser salva? ¿Sí? Si te fijas, a la mujer que tocó el manto, ¿qué pasó? Creyó y luego le quitó su sangrado. Al paralítico le perdonó los pecados. Es decir, lo que el Señor quiere es que seas salvo. Nosotros también. Quiere que crezcamos para salvación. ¿Y por qué no hizo milagros? Porque no creían. Y ahí es donde a veces nos confundimos. Oye, entonces es necesario que crean sí creo, Señor, que vas a hacer el milagro. Hay gente que dice, yo creo que me va a sanar. No está pidiendo eso. Al contrario, que busques la salvación. Pero si aquella gente no iba a ser salva, hermano, daba igual si le dejabas el cáncer, los tumores, daba igual. Por eso no ejerció ahí milagros, yo creo, con tristeza. En eso estamos fracasando todos. Llega la tormenta y estamos yendo como ellos a la tormenta. ¿No ves la tormenta? Y lo que el Señor quería que vieras es quién levantó aquella tormenta. Y eso es lo que no estamos viendo. ¿Y para qué fue levantada la tormenta? Para que tu fe creciera, para que glorificaras a Dios, para que exaltaras a Dios, para que la gente pueda también glorificar a Dios por medio tuyo. Cualquier cosa, estamos fracasando en eso. Cuando un tránsito te detiene, viene de parte de Dios. Cuando el tránsito te dice, dame 50 y nos vamos, es Dios. Es Dios que te está probando, que está probando tu fe. Es Dios, todo viene de parte de Dios. Cuando se pone más duro y amenaza con quitarte el coche, es Dios. Es Dios que espera fe en ti. Pero por lo regular vamos y decimos, ¿no estás viendo? ¿No estás viendo? ¿No estás viendo que me quieren quitar el carro? ¿No estás viendo que me quieren llevar al corralón el carro? ¿No estás viendo? Y es ofensivo, porque Dios sí está viendo. Está viendo que Él lo está haciendo, pero lo está haciendo con un propósito. Cada problema que llega es mandada por Dios. A nuestras familias, cada problema que llega es mandado por Dios. Es que ese es el cristianismo. Yo no sé quién entendió que iba a venir a Cristo y se iban a acabar los problemas. El cristianismo es ven a Dios y Él te va a meter en tantos problemas como sean posibles. ¿Para qué? Para que tu fe crezca, porque esa fe te va a llevar a ser salvo. Dios tiene el mayor interés de Dios es que vayas al cielo. ¿Ok? ¿Cómo vas a ir al cielo? Eres salvo por fe. Por fe. ¿Cómo hace crecer esa fe? Por medio de las pruebas. No hay otro secreto. Pero no piense solo en cosas grandes, en incendios, en tragedias. No, cada pruebita, cada persona que se cruza por tu vida, no hay casualidades. Todas han sido mandadas por Dios. La que hace un comentario que te ofende fue hecho por Dios. Un hermano o un familiar, un amigo que te ofende con o sin intención, no importa, es mandado por Dios. ¿Por qué todo eso? Está Dios esperando. Dios está así.
nada más para ver qué haces. Dios quiere ver cómo respondes. Dios quiere ver cómo contestas. Dios quiere ver fe en ti. ¿Okay? Para eso son las pruebas. Aquel que te ofendió, aquel que te engañó, aquel que te robó, aquel que te estafó, y Dios parece dormir. Ten mucho cuidado, porque por lo regular estamos orando como ellos. Papá, ¿qué no ves que me van a quitar la casa? Papá, ¿qué no ves que el plomero me estafó y era lo único que tenía y ahora ya me voy a quedar sin agua en aquel baño? Y el Señor dice, ¿sin agua en aquel baño? ¿Te parece así como que grave el asunto? Sí, papá, ¿no ves que la tormenta está bien fuerte? Y el Señor solo dice, ¿por qué no tienes fe? ¿Por qué no tienes fe? ¿Por qué no lo bendices? ¿Por qué no oras por él? ¿Por qué no le dices, no pasa nada con aquel dinero? Tenga este folleto, tenga este libro, le voy a hablar de Jesucristo. ¿Por qué no tienes fe? ¿Por qué no tienen fe? ¿Por qué llega cualquier prueba? ¿Por qué es que alguien te ofende y no puedes perdonarlo? ¿Por qué no tienes fe? Pero es que me ofendió, es que no me hace caso, ¿y por qué no tienes fe? Porque es que hablan a mis espaldas. ¿Y por qué no tienes fe? ¿Por qué no tenemos fe? Cualquier cosa, el grito de tu esposa, el grito de tu esposo, aquí entre hermanos los que nos hayamos ofendido, viene de parte de Dios. Está probando tu fe, tu crecimiento, tu madurez. El Señor le dijo a Tomás, sé creyente y no incrédulo. Y a nosotros nos dice hoy lo mismo, sé creyente y no incrédulo. Todo lo que habla de Santiago cuando dice, la fe sin obras es muerta. Y a veces nos creemos que obras habla de darle de comer al pobre y esas cosas. La fe sin hechos es muerta. La fe sin fruto es muerta. Es lo que está diciendo, fe, creyente, pero incrédulo, muerta. La fe sin vencer el orgullo, sin vencer la lujuria, sin vencer tu boca, tu carácter. Esa es una fe muerta y esa fe no puede salvar. Ahora sí necesito manos levantadas. ¿Quién está fracasando? ¿Quién podría estar creyendo lo que cree que no cree? Yo creo que estamos fracasando, pero en nuestra oración tenemos que al Señor que nos dé fe, que nos dé el creer. Pero sí nace de entender algo, ¿sí? Estamos estudiando Biblia, la estamos entendiendo, pero el creer no depende de nosotros. El creer depende de Dios. Lo pidamos o no lo pidamos, lo que hoy creemos, Dios nos lo ha dado y lo ha puesto ahí, ¿ok? ¿Sí? Pero debemos de pedir más. Cada que estudiamos palabra, debemos de pedir más. Más que quiero creer. Sí creo, pero ayuda mi incredulidad. Sí creo, pero ayuda mi incredulidad. ¿Ok? Y hermano, esto es inevitable. Cada cierto tiempo de nuestras vidas va a llegar una prueba. Eso es inevitable. Dice la palabra de Dios que al que el Señor no prueba es porque no es hijo, sino un bastardo. Y eso se oye muy feo. Yo prefiero ser hijo, aunque el Señor me pruebe cada determinado tiempo. ¿Por qué? Porque necesitamos saber si estamos creyendo o no estamos creyendo. Pero necesitamos guardar eso para cuando llegue el momento, ¿verdad? Hoy tenemos que guardar esta enseñanza en nuestro corazón para cuando llegue el momento. ¿Cuál es el momento? Hermano, el momento está todos los días. Mañana va a haber alguien que te ofende. Mañana va a haber alguien que se queda con feria tuya y te estafa. Mañana va a haber un trabajador que te roba. Mañana los casados, hermano, no necesitas ir a ningún lado. Mañana tu esposa o tu esposo va a querer pelear. No tienes que salir para ser probado. Ahí en ese momento. Hay veces que la respuesta es clara. ¿Qué quiere el Señor? Que yo no pelee. Hay veces que la respuesta es clara. Hay veces que no. ¿Ok? Pero sea clara o no, cuando tu esposa quiere pelear y tú estás resistiendo, ayuda, mi incredulidad es eso, ayúdame a resistir, ayúdame a no pelear, ayúdame a no ofender. Sí creo, tú sabes que sí creo, pero ayuda mi incredulidad, ayúdame
ayúdame. Hoy tenemos que clamar al Señor por ese tipo de ayudas, más que nunca. Tenemos que meterla en nuestra vida de oración, pero después siempre andar vigilantes, velar. ¿Qué es velar? Atento. Oye, a los ataques del diablo, sí, porque también el diablo lo está usando el Señor para crear fe en nosotros. Imagínate, pobrecito, ¿no? Él cree que puede hacer algo, ¿no? Pero velad, porque hasta el diablo, cuando llega a tu vida, es con el propósito de Dios de hacer algo en nuestra vida. ¿Qué quieres que haga, papá? ¿Cómo quieres que responda, mi Señor? Me hablaron del colegio, se peleó mi niño, golpeó a otro niño, o más bien lo golpearon a él. Mira cómo trae el ojo morado. ¿Qué hago, papá? ¿Qué hago? Sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Claro que creo, pero ¿a quién no le dan ganas de... Oye, lo golpeó uno de sexto y él es de primero? ¿Por qué no te dan ganas de decir quién es, hijo, quién es? ¿Verdad? Pero vas al Señor y le dices, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. ¿Ok? Vamos a ponerlo en las manos de Dios.